Bienvenidos a Dos es Multitud, somos dos jugadores de rol en solitario que a veces nos juntamos para hablar de juegos más que para jugarlos, yo creo. Yo soy Carlos. Yo soy Pablo. Y hoy toca, bueno, el tema que todos estamos esperando, que es nuestro top de juegos que no te puedes perder este verano. Los juegos favoritos, o cómo los llamamos. Pues yo creo que son o juegos que tienes muchas ganas de jugar o juegos que te han influido. El caso es eso, que se supone que es verano, se supone que tenemos tiempo y a ver si inspira, ¿no?, a quienes nos oyen. Y antes de empezar, queremos que nos dejes en los comentarios cuál es tu top o cuál es ese juego que a todo el mundo que pase a ver esto quieres decirle que tiene que jugar, ¿no? Esto es tu momento para agarrarle por los hombros y sacudirle. Y yo quiero imaginarte a ti que estás escribiendo vestido como el mendigo, ¿no?, de Watchmen, ¿no?, con el cartel de que el fin se acerca, el fin de los tiempos. Porque en lugar de que el fin de los tiempos, que eso no le interesa a nadie, pues fin total, del se verano. acaban. Y pues antes de que acabe el verano hay que jugar a esto. Exacto. ¿Cuál es el criterio que hemos seguido? Pues por lo que hemos hablado anteriormente, parece que no nos hemos puesto Que de acuerdo en ninguno. este criterio. En mi caso, es una mezcla de top 7 juegos que más me han influido, más importantes me parecen, y más ganas tengo de jugar. ¿Y en tu caso, Carlos? Pues he hecho una lista con juegos que me han influido. Me han influido en mi forma de jugar o mi forma de buscar un estilo propio, ¿no? Digamos, que muestra un poco mi evolución. También vais a ver que tengo un gusto super normie. Bueno, eso es un poco como mirar tus rasgos en el zodiaco, ¿no?, que siempre es decepcionante. Pues acabas de descubrir que no eras tan especial según los juegos que te gustan. Y eso es bueno. Pues dicho lo cual, ¿quién empieza? Pues mira, voy a empezar yo porque en el caso de que algo ocurriera y llegara ese fin de los tiempos, por lo menos yo ya habría hablado. Vale. Entonces, mira, mi número 7, ¿vale? Lo más bajo de la lista, pero no por ello malo. O sea, solo es, claro, que había que escoger 7 cosas, ¿no?, de las miles que hay. Pues mira, son juegos que me interesan. Es un poco un cajón desastre de juegos que me interesan por su ambientación, ¿no? Y que son la línea de Mago de la segunda edición de Mundo de Tinieblas y la línea de Changi. Ok. ¿Cómo te has quedado? No conozco nada del Mundo de Tinieblas. Tienes aproximadamente 3 o 4 minutos, que es lo que podemos dedicar a cada título, para explicarme Mago. ¿Por qué es estupendo? Mira, pues Mago es estupendo porque te cuenta, a diferencia del resto de los otros juegos que están más enfocados, ¿no?, los vampiros que están dominando el mundo y que tienen, pues, es un juego supuestamente de horror personal, aunque al final se torcía hacia la política y tal, y una cosa parecida que le pasaba a Hombre Lobo. Mago tiene un alcance increíblemente amplio, porque de lo que habla es cómo la gente que puede dominar ese poder, cómo les afecta personalmente. Entonces, claro, el juego lo que te plantea es una lucha entre cosmovisiones, porque los magos de un tipo creen que funciona el mundo de una manera, los magos de otro tipo creen que funciona de otra, y mientras ellos se pelean, hay una lucha hegemónica, porque resulta que la tecnología, la ciencia, la razón, la causalidad, todo eso en realidad forma parte de la ideología de los magos que van ganando, que son la tecnocracia. Entonces, por un lado tienes un rollo punk, ¿no?, de gente, de minorías que luchan contra una cosa estandarizada que además amenaza con cubrir el mundo, pues, de una homogeneidad gris, ¿no?, según como la tecnocracia, ¿no?, que lo representaría, un rollo un poco momo. Y luego, por otro lado, tiene una cosa expresiva, en el que cada mago pues da forma al mundo según sus creencias y el jugador con él, claro, ¿no? Y eso es muy bonito. Claro, Vampiro tiene fama de que va de horror, pero realmente a nivel de reglas estás haciendo una especie de ser súper poderoso que va depredando al resto de personas, ¿no? Hombre, eso es una descripción injusta que encaja perfectamente con las partidas que yo he visto por internet. Vale. Pero, Claro, yo o con, hablo desde la barrera, yo no lo he probado. Entonces, claro,
También con los roles en vivo que he jugado, porque yo Vale. supongo que es muy difícil hacer algo, un rollo de rol personal con 30 jugadores, cada uno con su trama, Pero disfrazado. mi pregunta iba por ahí. En el caso de Mago, ¿eso que nos has explicado, ¿está reflejado en las reglas o lo pones en el top porque te encanta la ambientación y la separarías un poco del hueso mecánico? Ah, qué buena pregunta. Pues mira, la ambientación sola, por sí sola, ya vale, Hmm. es estupenda. Y luego, las reglas, todo el mundo se queja mucho de si los dados de 10, de si se tiran muchos dados, o si son muy complejas, porque los hechizos no están hechos, no es como una lista de hechizos de D&D que, bueno, pues ya están fijados, sino que los construyes tú. Y entonces, por un lado tienes la satisfacción de explorar ese mundo tan variado que te propone Mago, pero por Hmm. otro lado también tienes la diversión de trastear con esas piececitas de Lego que te permiten construir hechizos. Y claro, cuanto más complejo o más alcance tiene el hechizo, normalmente en la ficción y en las reglas o es más costoso o es más difícil. Entonces hay un punto de maestría de las reglas que es muy divertido. De hecho, una de las campañas que jugué de una pseudo leyenda de los 5 anillos durante la facultad, nosotros nos cargamos por completo las reglas de, bueno, y también parte de la ambientación de la leyenda de los 5 anillos, e hicimos un Frankenstein de las reglas de mago para artes marciales. Entonces, en lugar de hacer hechizos, lo que hacíamos era golpes, y quedaba muy guay. Muy guay. Total, que lo tomamos entero, ¿no? Cogemos el paquete. Oye, si alguien quiere jugar a Mago, le recomiendas que coja Mago. ¿Qué edición es? Yo sé que hay una 20 aniversario, hay una. Mira, pues puestos a elegir, la 20 aniversario está muy bien porque concentra mucho de lo que hay en la segunda edición. La tercera edición, o más bien el Mago el Despertar, eh, plantea una serie de cambios en la ambientación que a mí no me gustan nada. Mago, el Despertar, o sea, la Ascensión, que es el de la segunda edición, es muy, muy bueno. Podrías jugar con él estupendamente. Transcurre en, bueno, finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Bien, tiene 2 expansiones que son Mago la Cruzada y la expansión de la tecnocracia. Y las 2 expansiones son buenísimas, porque en Mago la Cruzada te cuentan el momento en el Renacimiento en el que la tecnocracia y la ciencia y la razón están creciendo, pero claro, están luchando contra una visión hegemónica que tiene más que ver con la religión y lo medieval y tal. Y tiene un tono más aventurero y de hecho vas con lo que luego se va a convertir en la tecnocracia. Juegas con ellos, ¿no? Y en realidad es como de aventuras, de exploración, de capa y espada. Es jugar a ese Da Vinci mágico que vuela Sí, y Assassin's que Creed, ¿no? tiene una especie de Assassin's Creed en cierto punto. Sí, sí, sí. En la expansión de la tecnocracia te permite jugar desde el punto de vista de esta gente tan gris, tan terrible, desde el punto de vista de los magos. Y entonces se parece un poco a Expediente X, Sí. pero con cyborgs, con tal. Y el cambio en sabor es muy importante y también el cambio en ideología, porque claro, ellos, para esos personajes, ellos son los buenos. O sea, los que nos protegen de los monstruos, del caos y de una gente que tiene un poder tan inenarrable que podría barrer la realidad, son ellos. Y de hecho son tan buenos que están democratizando la magia, porque si la tecnología la puedes usar y ahora puedes estar usando un móvil, es porque ellos han conseguido que eso sea realidad. Igual que las vacunas, igual que no morirse a los 40 años por tétanos, ¿vale? Hay un tema así como conspiranoico, ¿no? De El, esos amos del mundo que comparten un montón de juegos de mediados de del los mundo de... 90. No, Sí, no sí. solo Mundo de Tinieblas, Over the Edge. Yo creo que vamos a hablar de otro, no hago spoilers, que tiene el mismo, porque no sé que nos gusta mucho, que tiene un poco la misma premisa, ¿no? ¿Es un poco cápsula del tiempo o ahora que vemos... Sí, bueno, con el terraplanismo, con el COVID, sí, sí, Claro, todo está quiero unido. decir... Pero fíjate que, por ejemplo, a mí, yo reconozco esto, vale, es una visión un poquito snob, ¿vale? Pero a mí me resulta como lo más fácil, lo más barato que hay, Ya. ¿vale? Recurrir a una conspiración en tu juego. O sea, si hay algo que nadie sabe que tú sí. Además, me parece hasta un poco peligroso porque me hace pensar en los grupos de neonazis.
porque ellos se ven como una minoría aplastada. Exacto. Igual que los negacionistas, igual que tal. Y no es por nada, pero ¿qué los diferencia de esos hombres lobo, de esos vampiros y de tu mago? Claro. No, están ahí, ¿sabes? Entonces es muy fácil ponerse en ese mood, ¿no? Sin quitarle mérito a Tom Clancy, es muy fácil imaginarse a alguien que tiene tantos recursos como para mover una cosa secreta que hacer interesante que alguien sufre, pues porque le está saliendo pelo donde no debe. Mi número 7 sería un poco en el mismo tema de horror, haciendo un repaso a lo que yo más he jugado, tiene que ser Llamada de Tulu. Pero Llamada de Tulu me parece muy difícil de defender hoy en día, así que en el número 7 mío he puesto Tulu Dark. ¿Vale? Tulu Dark. Sí. ¿Por qué mejor Tulu Dark que la llamada? Bueno, que la llamada, que esos terroristas, la versión esta PBTA que ahora no recuerdo el nombre. Bueno, cuando juegas la llamada, realmente, esto es algo que hay gente a la que no le gusta, que se queja de que es demasiado pulp, ¿no? ¿Por qué hay un sistema de puntos de golpe en la llamada de Tulu si se supone que estamos en el mundo de Lovecraft y hay unos seres cósmicos terroríficos que escapan a nuestra comprensión y sin embargo puedes tirarles un palo de dinamita para ver si los detienes o no? Realmente eso es lo que sucede en historias como La llamada de Tulu de Lovecraft, donde por ejemplo, que les tiran un barco, ¿no? Despierta Cthulhu y lo vuelven a mandar al fondo tirándole un barco en la cabeza. Realmente lo que estamos hablando de hace 40 años, desde hoy que se publica ese juego, lo que estaban proponiendo entonces era un sistema para habitar en ese mundo. Tú en la llamada de Tulu haces cosas, claro, te pasan cosas muy chungas porque es un mundo lleno de cosas terroríficas, pero tú tienes tus capacidades físicas y puedes llevarlas a cabo, digamos, ¿no? Entonces, esa parte del sistema este BRP, donde puedes intentar hacer un poco de todo, porque tienes un porcentaje, y donde todo es muy físico y puedes enfrentarte a... Es como una especie de Unreal, ¿no? De Unreal de motor de videojuego, ¿no? Te permite trastear con todo y bueno, ya le metes todo el tema que quieras. Claro, yo ahí no coincido con mucha gente que se queja de que la pureza de Lovecraft, no, tiene que dar miedo y tienes que ser impotente y tal. Bueno, es que la llama de Tulu no va de eso, va de habitar en ese mundo, de representar físicamente, como se hacía entonces, una persona que estuviera ahí. Tulu Dark es una versión más enfocada, ¿no? Tulu Dark, para quien no lo sepa, es un reglamento de unas poquísimas páginas. Tiras un dado, según el número del dado, si es más alto vas a obtener más información en lo que estés intentando hacer, pero si es muy bajo, aún así el director siempre tiene que darte la información necesaria para seguir adelante. No te puedes quedar atascado porque no puedes abrir una puerta o no puedes recoger las pistas, ¿no? La historia tiene que seguir. Y tiene que seguir porque si tú quieres puedes apostar un dado extra, que es tu dado de Insight. Primero se llama dado de locura, luego en la segunda edición lo cambiaron por temas de capacitismo y de cuerdismo a Insight, que sería algo así como pues ver más allá, ¿no? Te apuestas ese dado, el dado va subiendo y es como un reloj. Cuando llega a 6 el dado, pues te ha pasado como a un personaje de Lovecraft que has visto más allá del velo. Sí. Y ya está, realmente. Tiene una mecánica solo, que es esa, el temporizador, ¿no? Un temporizador temático que imita un poco, ya no es estar en un mundo físico, sino imitar de la manera más simple posible lo que pasaría con un personaje en la literatura en la que se inspira, ¿no? Entonces es como un cambio un poco de enfoque. O sea, imita historias, no imita una realidad poblada por bichos, ¿no? Una realidad parecida a la nuestra, habitada por bichos. Lo que tiene, y por lo que yo lo pongo en la lista, tan bajo, a pesar de que hoy en día casi todo lo juego tipo True Dark, con posicionamiento ficcional por delante y una mecánica o dos discretas que informen un poco el ritmo que se pretende, es porque realmente sigues necesitando todo el bagaje tuliano que tú tengas de haber jugado los módulos, de haber dirigido ese tipo de historias, porque realmente no es más que una simplificación mecánica, ¿no? de lo tradicional de siempre, ¿no? Que tiene una segunda edición donde sí que habla más, bueno, trae unas aventuras, trae unos escenarios, te habla mucho de cómo crear tu propio escenario, además modernizando los protagonistas, modernizando los temas para que no sean las mismas preocupaciones trasnochadas que tenía Lovecraft en su obra. Pero realmente el autor nunca llegó a darnos eso que prometió, que era unas guías o unos procesos para generar sobre la marcha tu propia historia. Tienes que tener ya el escenario un poco planeado de antes, ¿no? Entonces, como juego en sí,
no sé si lo recomendaría. Bueno, sé que tú no estás muy de acuerdo con esto, que crees que se puede jugar tu Dark sobre la marcha simplemente Sí, perfectamente. imitando el estilo, ¿no? Sí, yo, O la yo creo que no atmósfera. hace falta tener pensado el misterio de antemano, sino que sencillamente tiras hacia adelante y la historia va de hasta qué punto te vuelves loco, ¿no? Y las cosas que te pasan por el camino. Pero entiendo que otra gente, como los que llevan a Trophy, ¿no? Por ejemplo, sí que hayan querido mecanizar eso de alguna manera. Claro, lo que hace Trophy Dark, que básicamente es Tulu Dark, con una cosilla de aquí o allá, lo que Que a hace mí es personalmente que... me gusta mucho más, como ambientación, me gusta muchísimo. ¿Cuál? ¿Sabes? Ese bosque oscuro, el de Trophy, ese bosque oscuro y tal A y mí cual, me no. encanta. ¿No? Vaya. Joder, Bueno, a pues mí no me... El problema que tiene Trophy es que están desarrollando mucho toda la ambientación y haciéndola muy concreta ahora en esta edición que van a sí. sacar con todo y tal. Están haciendo. Y no sé si estoy de acuerdo con eso. Me gustaba más lo nebuloso y el hazlo tú mismo que tenía. Pues eso, era una Ajá. atmósfera. Realmente se reduce todo a la mecánica del temporizador que va subiendo hasta que tú lo ves loco. O hasta que te pierdes Ah, en el bosque. Pero, en fin, lo que hacía Trophy era, vale, te da la situación del bosque o del sitio natural peligroso en el que te adentras y tienes una serie de círculos temáticos por los que vas descendiendo cada vez más hasta que no puedes salir. Entonces, preparar lo que se podía encontrar en esos círculos cada personaje era más fácil que preparar un escenario entero de misterio. claro, porque da la impresión además de que cada círculo, digamos, existe al margen de los jugadores o de los personajes. Entonces, bueno, pues haces tus círculos, es lo que hay y es con lo que te encuentras, ¿no? Digamos, el lugar tiene un hilo, pero ese hilo no está conectado con la personalidad, o no tiene por qué estar conectado con la personalidad, con el carácter de los personajes, ¿no? Como un rollo un poco tipo Dante, ¿no? Sí, Que refleje pues el horror o los pecados, ¿no? De los personajes que se puede hacer, que para mí sería la guinda del pastel, sí. pero que el pastel sin guinda también está muy rico. Pero es una de las cosas que a mí no me gustan de Trophy, porque Ajá, te lo tienes que buscar tú, esa identificación, ¿no? sí. Con lo que sea, que los errores que te ofrezca el escenario. Y en esa búsqueda es donde está el juego, y el jugar a perder, y el... Pero... A veces no es una historia que me interese mucho. Yo no tengo claro de antes qué es lo que ha hecho mal este personaje y por qué quiero verlo sufrir o por qué quiero intentar que se redima. ¿No? Me cuesta más entrar y además desarrollarlo sobre la marcha es exigente. En Sí, Tulu sí. Dark puedo querer ganar, puedo querer resolver el misterio, puedo querer evitar el mal, puedo querer simplemente huir y Ajá. intentar hacer mi vida en otro momento, ¿no? Pero tiene esa parte más tradicional donde sí que hay una historia con la que te puedes relacionar al margen de tu, pues del desarrollo un poco psicológico de tu personaje, ¿no? Que creo que es más fácil. Mira, yo por ejemplo con esto del jugar a perder, Mm, reconozco que me pasa un poco como con las conspiraciones, que me parecen el comodín y la carta barata. estoy de eh, acuerdo. ¿Sabes? O sea, lo difícil en una novela es encontrar un final feliz que además sea verosímil. Es muy Mm, fácil o que la historia acabe en fracaso porque el fracaso es fácil, es solo dejar que las cosas se rompan. Y ya está. Y me recuerda cuando era pequeño que muchas veces estábamos jugando con nuestros Masters del Universo enfrentados a las Barbies, yo con mis hermanas y tal, y de repente nos llamaban a comer y decíamos, y se murió, y ya está, y ahí acababa la historia. No importaba si habían ido a la playa o si estaban peleándose porque no eran novios, da igual, porque de repente todo el mundo se moría en plan tragedia griega y era pues nuestro Deus Ex Máquina de la muerte que nos solucionaba la historia, ¿no? Y a darle un cierre que a muchas veces tiene empaque, ¿no? Pero otras veces es lo más barato. O sea, es por ejemplo como cuando dicen, hay que jugar por la historia, ¿no? Y eso significa que tu personaje, que si yo tengo que sacrificar a mi personaje, lo sacrifico. Pero muchas veces lo que yo veo, sobre todo en one shots, es que la gente, no es que su personaje se sacrifique, es que están deseando lanzarlo. O sea, que sea la dinamita que acaba con el monstruo al final, aunque sea haciendo que le caiga la mina encima. ¿Sabes? Cuando juegas 15 partidas de Sword Without Master y siempre hay un jugador que siempre se sacrifica, dice, me gustaría ver cómo consigues solucionar esto sobreviviendo por tu propia astucia, como hacía Conan. ¿Vale? Empujón, golpe en la cabeza. Y esto lo voy a ligar con mi número 6. Mi ok. número 6 es otro juego Un momento, un del que lo momento. que más... Un Sí, momento.
Decimos nuestro número 6 de los dos a la vez. 3, 2, 1. Venga, vale. Sí, a ver si se entiende algo. Mi número 6 es Unknown Armies. No me digas. Hombre, claro. Pues empezó yo. Mira, Unknown Armies tiene eso que estás diciendo y que yo también estoy diciendo, que que le falta a estos juegos de ir a perder de para ti para atrás. Son juegos basados en gente que persigue unos objetivos, que esos objetivos tienen que ver con ellos mismos, porque los magos, la gente que está metida en la guerra mágica de Unknown Armies, bueno, pues de lo que va es de sus vidas al final, y se espera que gane. O sea, se espera que tú proactivamente, de hecho, en la tercera edición de Unknown Armies es donde está más claro, porque los grupos de personajes son gente que está relacionada entre sí y todos persiguen el mismo objetivo, que puede ser derrocar a un gobierno, puede ser dar a conocer la magia, puede ser hacerse ricos. Lo que sea. En la sesión 0 de Unknown Armies tercera edición, pues bueno, para quien no conozca Unknown Armies, deberíamos explicar qué es. Es un juego de magia, de un submundo o de una subcultura mágica, ¿no? En la urbe moderna. Exacto. Muy noventero, muy Hellblazer, también relacionado con Mago en la Ascensión. Pero tiene una tercera edición que es de hace unos pocos años. No me he preparado el episodio hoy. Tengo una edición de hace unos pocos años, que es la tercera, que pues un poco más indie, más moderna. Y en la sesión 0, efectivamente, algo que le faltaba a la segunda edición es eso de que todos los personajes tienen que decir que son de la misma cábala y cuál es el objetivo que persiguen, ¿no? Entonces van poniendo imágenes, personas, lugares, cosas, como en un tablero de estos que se unen con hilo rojo, ¿no? De investigador loco, investigador, ¿no? Tal. Y al final de la sesión todas esas cosas están unidas. Todos los personajes están unidos. Es muy, muy chulo. Sí, tiene reminiscencias también de Smallville, de cómo se hacen los personajes de Smallville, que todos están relacionados con todos, con sentimientos y también con deseos, ¿no? Tú tienes un sentimiento de amor hacia el bar que te dejó tu padre muerto y yo quiero hacerme con él porque es un nodo mágico. ¿Sabes? Y a ver qué relación resulta de esto, por ejemplo. Y en Unknown Armies es muy importante esas relaciones con el mundo, porque tú, bueno, a lo mejor pues eres un individuo roto que tienes un 20% en la habilidad de conectar con los demás, pero tienes un novio que tiene un ranking de 70% en lo que sea, entonces a través de él es que consigue las cosas, ¿no? Siempre está interrogando la relación de tu identidad con lo que le rodea. Pues es un juego maravilloso en el que la magia tiene un sabor especial, porque hay que hacer sacrificios. Podría ser un poco intelectualoide crear una escuela de magia, pero luego jugarla es muy interesante, pues porque te obliga a hacer cosas como con tu personaje, las que tu personaje está normalmente de acuerdo, porque cree en esa magia. Por ejemplo, para cambiar de aspecto a lo mejor tiene que herirse, ¿no? Porque hay una relación mágica que él cree que hay entre el control del cuerpo, entre someter al cuerpo con heridas que se autoinflige para conseguir que ese cuerpo haga algo, pues como por ejemplo cambiar su cara, ¿no? Y es una maravilla. Es una maravilla en la ambientación, en las propuestas, tiene ese toque de horror personal, tiene ese toque de perseguir objetivos y de ganar, o por lo menos intentarlo, ¿no? Muy bien, muy bien. Me gusta mucho. Y la lectura de la tercera edición a mí no me ha resultado tan grata como la de la segunda, pero es muy interesante. Hay muchos personajes muy, muy guays, hay muchos personajes, PNJs, grupos de PNJs muy divertidos de leer y muchas ideas, como la Casa de la Renuncia, que no voy a explicar, pero que el que la conoce tiembla, ¿no? Y está muy, muy bien, muy bien. Es que aquí la magia funciona porque crees en ella. Hay unos individuos que son los adeptos que, a base de seguir unos patrones de comportamiento obsesivamente, terminan por cambiar la realidad que les rodea. Y por alejarse de la sociedad también, que eso es muy importante, ¿no? Claro. Alguien que cree que tiene poder de no dormir no tiene una vida normal.
Pero es una representación de temas que pueden ser peliagudos como la adicción. Sí, Una, sí. una representación en el juego que a mí me parece extraordinaria. No la he visto porque es bastante respetuosa. O sea, va bastante a cómo te afecta eso a tu entorno y demás. Pero es un juego que quiere que ganes. Y que no te pega patadas cuando estás abajo. Y que no te... O sea, tú tienes la capacidad de cambiar el mundo y tienes la capacidad de hacer cosas que los demás no. Sí, y el objetivo que tienes es lograr un cambio. No es sencillamente estar ni explorar. No. Tú eres un mago y perteneces a una cábala porque tienes un objetivo. A lo mejor es curarte de algo o curar a tus hijos o lo que sea. Pero estás persiguiendo algo y es algo importante. Mira, hay otros juegos como, por ejemplo, Cult, ¿no? Que también es un juego de horror sobrenatural, ambientado en un presente urbano, patatín patatán, en el que, digamos, la batalla está perdida. Los humanos están metidos en una Claro. cárcel. De hecho, la humanidad, cada humano es un dios encerrado en una cárcel de carne, encerrado en unas visiones que le han puesto delante que le hacen olvidar su divinidad y tal y cual. Y todo está construido para que nunca más despierte. Y si despertara, es porque ha trascendido su humanidad y es otra cosa con la que nosotros ya no podemos empatizar. ¿Sabes? En cierta manera, librarte de las cadenas es una derrota para nosotros como seres humanos. Mientras que aquí en Unknown Armies, la guerra mágica lo que persigue es cambiar el mundo según nuestros deseos humanos. Entonces ahí hay, y todo está construido a la medida de la humanidad. Entonces uno es un juego profundamente antihumanista, como La Llamada de Chulu también lo es, Sí. ese horror cósmico de cosas grandes. Ojo, en el horror cósmico, bueno, no hay del todo un desprecio por lo humano, se le supone un valor porque está la moralidad, el bien, la belleza, enfrentado al sinsentido de los monstruos y de las cosas grandes del espacio. En Cult, sin embargo, hay un desprecio absoluto porque el bien, la moral, la belleza, es que son cárceles. O sea, es que no tienen ningún valor. No es que no tengan valor, es que están mal. Es que son lo que te atan. Y luego, aquí, aquí Unknown Armies es algo que persigues y algo que tiene valor. Entonces, son tres juegos que tratan de cosas parecidas, pero es de un enfoque tan rabiosamente diferente que, por ejemplo, Cult te seca el corazón y Unknown Armies, oye, pues te permite soñar. Sí. Y así, pues yo te voy a preguntar tu número 5. ¿Cuál es tu número 5? En el número 5 yo pondría Inspectres. Yo creo. Inspectres. Sí. Que además es... Ahora te digo por qué. Que además es un juego que está en español y que... Es de estos yo creo que todo el mundo debería jugar una vez por lo menos antes de retirarse, ¿no? Porque... Claro, te explicaba que yo lo que más jugué al empezar era Llamada de Tulu, y siempre dirigía. Ajá. Y el tema de la preparación de los misterios, ¿no? Spectres lo que hace pertenece a esta corriente de juegos, y fue de hecho mi entrada en esta corriente de juegos, que vienen de la forja, yo qué sé, de la reserva de James West y estas cosas, donde lo que te juegas no es si superas o no una acción en ese mundo representado, sino que te juegas el reparto de la autoridad narrativa. Claro, tú tiras para saber quién tiene derecho a decidir qué pasa con algo. Exactamente. En Inspectres, la premisa es que sois los cazafantasmas. Básicamente tenéis una empresa de paranormal. Sí. Bueno, tenéis una franquicia de Inspectres, que es la marca. Sí. Y vais por vuestro pueblo resolviendo problemas paranormales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tiras los dados, lo que estás decidiendo es si ganas tú narras qué es lo siguiente que pasa, o si lo narra el director, porque tú pierdes. Entonces, a la hora de resolver el misterio, no hay que tenerlo preparado de antes. Claro, porque tú te puedes inventar la pista. Claro, lo que descubres, sí. Lo que descubres, lo que significa. En fin, sí. Eso es un cambio total con Claro, respecto a... imagínate el cambio de paradigma que supuso para mí. Me reventó un poco la cabeza, ¿no? Porque es como, ostras, que esto que me gusta a mí de Tulu, que es la atmósfera, que es la persona contra el entorno, la incomprensión, bla, 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 que puedo hacerlo sin yo tener que prepararlo antes, sin estudiarme un módulo, sin preparar un escenario. Y que además el jugador está mucho más activo, porque tiene la capacidad de poner lo que él quiere sobre la mesa. Pues, hombre, Oye, eso fue un cambio gordo.
Oye, pues eso yo creo que te sitúa en una región rara de los jugadores de la llamada, porque yo creo que muchos lo que valoran es vencer al misterio, resolver el misterio, ¿no? No, está bien el terror, está bien todo eso, pero bueno, a fin de cuentas es un reto de astucia, ¿no? Y parece que a ti ese reto de astucia como que te da un poco igual. Es que No te importa inventarte el misterio mientras mantengas el tono. porque a veces hay incomprensión, a veces no consigues transmitirle, a veces no siguen las pistas del misterio, o se pierde alguna pista, o se... Mira, uno de los momentos que más me acuerdo era una investigación policial. Y ya había una jugadora que estaba llevando mucho, pues liderando mucho, siguiendo todas las pistas, apuntando todo en su libreta, venga, no sé qué, no sé qué. Y estaba realmente que le salía humo de la cabeza. Total. Qué maravilla, ¿eh? Sí, Qué sí. maravilla. Hasta ahí Me genial. encanta. Sí. Y yo iba viendo que dirigía que encontró la solución. Dijo, este tipo, tenemos que hablar con este tipo, porque este tipo, cuando pagó en el restaurante, dejó su tarjeta de crédito, y en la tarjeta de crédito tendremos los datos de la persona que buscamos, no sé qué, total. Van al restaurante y por el camino se despista con otra cosa. Nunca llegaron al restaurante. Oh. Entonces, claro... Perdona, ¿y esa pista la tenías tú, digamos, pensada o se le ocurrió a ella y era muy útil y muy buena? Esa pista era lo que tú has dicho. Ella estaba resolviendo el misterio. Esa pista era lo que era. Ella había resuelto el puzzle. Había dado con la clave. ¿Qué pasó? Se despistó, no sé qué, pasó otra cosa. Pasó el juego. Exacto. Pasó la realidad por delante de ellos. Y ahí el director, pues se supone que tiene que introducir como pueda esa pista de otra manera, no sé qué. Pero total, de cualquier modo, el resultado fue que esta chica se frustró un montón. Porque dijo, oye, yo estoy jugando bien, pero bien nunca es suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que exploramos? La frustración real de muchísimos casos policiales de investigaciones que se cierran y se reabren a lo mejor muchísimos años después, cuando ya ni siquiera se puede retribuir, ¿no? O es muy difícil retribuir a las víctimas. Pues tuvimos esa exploración de una frustración. Más que realmente, que es muy real, es muy vívida, va mucho con este tipo de historias. Realmente el misterio, que lo tenía ahí en los dedos, al final. Entonces, claro, aquí que deja mucho a la responsabilidad del director, que por algo es el director. Pero es que, claro, esto es un modelo de hace 40 años. De la llamada de Tulo del 81. No, es que el director te va dando las miguitas y si tú no eres capaz, pues el director te lo pone más fácil o no sé qué. Era algo que no me interesaba. En Inspectres podríamos haber jugado una historia. Sí. Además, con toda la temática que tiene. Es un juego que es cómico también, porque la premisa de los cazafantasmas pues es un poco cómica. Mágico, sí. Es de encontrar lo inusual en el día a día. Habla de las frustraciones de... En realidad es un juego sobre las frustraciones del trabajo y de trabajar para una firma, que es por lo que lo escribió Jared Sones, el autor, para expresar su descontento con... Fíjate, por ejemplo, que uno de los siguientes juegos que sacó después, que no recuerdo ahora mismo el nombre, es sobre una sociedad ficticia futura en la que no hay trabajo y se paga con reconocimiento social. O sea, que yo creo que ahí hay un hilo. Sí, el tío estaba quemadísimo. Y... precisamente desde el punto de vista rolero, yo creo que es un juego que es muy, muy balsámico. Que parte de esa quemazón con ciertas formas de hacer y ofrece un bálsamo donde todos colaboramos. Es muy orgánico, tiene mucho de lúdico. Sí. Hay que probarlo. Hay que probarlo sobre todo si vienes de lo tradicional. Sí. Yo, mira, concretamente Inspectres, yo lo probé un poco tarde con respecto a otros juegos que tienen una dinámica similar. Pues yo probé el que es mi número 5, el Busuu. Ahí está. Y que tiene una estructura similar, es decir, se tiran dados para conseguir éxitos, porque a partir de cuando llegas a cierta cantidad de éxitos se dispara el final. En el caso de Inspectres, ese final es la resolución de misterio y esos éxitos que se consiguen son los rasgos que definen el misterio, ¿no? y la investigación. Y en Busuu, pues bueno, tiene que ver con mantener el tono de una historia de aventuras. Pero a fin de cuentas la mecánica es la misma y tal. Y mientras que Inspectres a mí no me termina de gustar por ese tono cómico, sí. ¿Sabes? Porque muchas veces las partidas se convierten en un montón de una sucesión de cosas absurdas y cómicas y risas y tal, no sé qué. Yo como estoy muerto por dentro, ¿sabes? A mí me molesta la risa humana
y pierdo el interés, ¿sabes? A mí lo que me gusta de Cazafantasmas y de Cazafantasmas 2 es que realmente hay una historia. O sea, hay un fantasma que tira mocos, pero hay un tío que está enamorado de no sé quién, hay un tío que quiere sacar adelante su empresa, a lo mejor para romper con un legado familiar, ¿vale? Entonces, por un lado están las historias de los personajes y por otro está ese mundo extraño y a veces cómico, ¿vale? Y eso generalmente se pierde en el estilo gonzo porque no somos guionistas y porque es más fácil reírse como llenas de cosas raras que alguien se inventa al improvisando que hacer una historia, ¿sabes? Y bueno, Wushu, que es mi número 5, a mí me gusta mucho porque no es un juego cómico, es un juego de aventuras, de artes marciales, etcétera, y te puedes inventar el aspecto de tus artes marciales sin temor a que los dados vayan a desdecir que lo glorioso que has descrito tu intervención. Y si tienes curiosidad sobre esto, querido oyente, tenemos un vídeo anterior que solamente dedicado a Bushu, en el que puedes profundizar en este tema. En ese programa ya hablamos de Wushu en detalle y por qué deberías jugarlo y qué aporta y comparación con el estilo tradicional, y damos otros títulos que pueden estar un poco en la órbita, ¿no? Claro, yo fíjate que a veces me ha pasado con Wushu como contrapunto a lo que tú aportas de que dar mucha autoridad, aunque sea reglada, a los jugadores para establecer lo que sucede puede llevar a una sucesión de momentos un poco inconexos, ¿no? A mí con Wushu me ha pasado que el director haya sido un poco demasiado rígido en su propuesta. Quiero decir, cuando tú creas personajes en Wushu, los creas a partir de rasgos que vas a usar para resolver los conflictos. Y esos rasgos ya... que anuncian de qué va a ir y qué se va a hacer a lo largo de la historia. Por ahí ya puede tirar el director para plantear problemas, situaciones, teniendo en cuenta los objetivos que enuncian un poco, aunque tú no los dijeras explícitamente, que deberías hacerlo, especialmente si es un one shot, pero ya son rasgos que enuncian un poco por dónde va a ir, ¿no? A mí a veces me ha pasado que el director iba con una historia que a lo mejor no encajaba con lo que los personajes querían hacer. Entonces, en ese sentido, veo que Wushu requiere un poco más de saber hacer por ambas partes. ¿Sabes? El propio texto, que esto es algo que tocamos extensamente en ese episodio, el propio texto por sí solo no te deja tan claro hasta qué punto cada uno puede tirar del carro para sacar la historia que él quiere, ¿no? Solo regla la resolución de conflictos, que es muy chula, claro, y que merece la pena conocer. Claro, pero fíjate, digo pero es porque por costumbre, ¿vale? No voy a contraponer nada, tienes toda la razón. Sí que es cierto que hace falta cierta habilidad que hay jugadores que tienen y otros jugadores que no tienen, pero que pueden adquirir en el tiempo de medida de jugar. Esto no es más que un músculo como cualquier otro. Y entonces, bueno, si tú quieres que pasen ciertas cosas, tú puedes meterlas en Wushu y en Spectres. Por ejemplo, si tu personaje tiene un rasgo que es cuidado de los niños, ¿no? Porque tú quieres llevar a un personaje muy ñoño, ¿no? Como en esta ñoñería que tienen a veces las películas de artes marciales, sí, ¿no? Que es un tío muy fiero, muy duro, muy tal, pero cuando está con niños es que él es que los niños pasan por encima de él y se deja hacer y es súper tierno, ¿no? Y tú tienes eso como rasgo y hay un conflicto en el que tienes que encontrar a no sé quién, pues tú verás. O sea, tan válido es que digas que amenazas al cuatrero no sé qué con tus artes marciales y consigues que te cuente la ubicación del villano, como que encuentres a un niño pobre, te inventes a un niño pobre al que encuentras y ese niño pobre cuentas cómo lo tratas de bien y cómo ese niño se abre a ti y te cuenta que es que lo han echado de su casa, que, oh sorpresa, es la ubicación del villano, ¿vale? Claro. Hay que estar al quite siempre, ¿no? Hay que estar intentando hilar. Y si tú quieres expresar ese rasgo, esa faceta de tu personaje, lo que no puedes hacer es dejarle ese peso solo al director de juego en esta clase de juego. No puedes esperar a que él te ponga en bandeja de plata, venga, sé un regalito para los niños en esta partida. No. Aquí te dice, ¿tú has dicho que eres un regalito para los niños y que eso te sirve para cosas? Adelante. Hazlo tú, exacto. Muéstranoslo, la grandeza que tienes en ese aspecto de tu vida.
Y yo creo que eso es muy valioso y muy rico y que de alguna manera te libera del director de juego y libera al director de juego de tener que pensar ese tipo de cosas para ti, ¿sabes? Muchas veces, por ejemplo, en otros juegos te plantean clases de personaje que son muy raras, muy estrafalarias. Y tú dices, qué gracioso. Y te lo coges. Pero tú no tienes ni idea de qué vas a hacer con ello. Porque, total, ya se le ocurrirá conflictos relacionados al director de juego. Y ya reaccionarás. No. En este juego te dirían, bueno, si te has cogido a un tío que es que, yo qué sé, tiene un hámster que cree que es un dios encerrado al que pide consejo, pues bueno, pues úsalo. Y como jugador, moléstate tú en hacer que eso sea interesante. El director de juego lo hará si le apetece. Y tú, que has dicho que eso te interesa, hazlo. Sí. Yo es que soy un poco capitalista para esto de los juegos. ¿Por? Que cada palo aguante. Bueno, más que capitalista liberal, ¿no? Que cada palo aguante su pena. Vale. ¿Qué supone la maestría de sistema en juegos que tienen un sistema muy simple, pero que realmente son exigentes en otro sentido, ¿no? No de estudiar reglas, sino de para que salga una historia. Y ahí voy un poco con mi número... ¿Qué número es el mío? ¿El 4? Pues es el 4, es el 4. Estamos ya en la mitad de la tabla. Qué rápido se me está pasando. El número 4, venga. Cuando quieres hacer una historia, cuando no quieres habitar ese mundo, sino que quieres contar una historia y juntarte con gente para eso. Story games o juegos de historia, o como queramos llamarlos. Hemos hablado de Espadas sin amo, Swords Without Master, que yo creo que podría poner aquí, en el número 4. Sí. Si no es Swords Without Master, porque ya hemos hablado de él en el primer episodio que hicimos, largo y tendido, y donde te explicamos por qué tienes que probarlo si quieres entrar a este tipo de juegos narrativos. Bueno, y porque es maravilloso. O sea, incluso entre los juegos narrativos es genial. Eso es, si estamos hablando de grandes influencias a la hora de abrirme nuevos caminos por los que jugar, Swords Without Master es mi número 4 oficial, ¿de acuerdo? Como me encanta haceros perder el tiempo, he cogido uno de repuesto para no repetirme, que por lo normal estaría muy por debajo de este número 4. Pero, ¿qué pasa? Que si hablamos de exigencia y de saber qué hacer y de... Hay un juego que a mí me parece muy inspirador que es The King is Dead. La versión original es... Bueno, hay un juego de miniaturas con Legos, de mechas, de Joshua A.C. Newman. Sí. El de Shock. El de Shock. Y luego Vincent Baker, dentro de ese universo, pues hace este juego que va sobre 3 pilotos de mecha de facciones distintas. ¿Y qué hacen esos pilotos? Pues están en guerra, pero realmente van, vienen, se enamoran, bailan, pelean, tienen duelos, ¿no? Luego esto lo amplía, le da un endgame, mete una mecánica de cartas que no sé si realmente es controlable. The King is Dead es un juego tipo Juego de Tronos, donde los personajes, cada uno, pues es el heredero de una gran casa dinástica que se enfrenta por el trono en un vacío de poder. ¿Qué es lo que mola tanto del juego? Es un juego de fiesta, lo puedes jugar con tu abuela, no necesitas ser jugador rolantes. ¿Por qué? Porque consiste en una serie de instrucciones. Lees las reglas y te dicen, elige uno de los minijuegos que vienen y ve leyéndolo. Porque los minijuegos lo que vienen a ser son tipos de escena y tipo de conflicto, ¿no? Exacto. Está el minijuego del duelo, el minijuego de tener una cena o tener un encuentro en el balcón. Exacto. ¿No? Más o menos esa es la idea. Tú vas decidiendo el orden. Vas leyendo las instrucciones que te dice el minijuego, se las vas planteando a la otra persona. Hay una cosa de este planteamiento que, bueno, primero, la accesibilidad. No necesitas esa experiencia, ese saber hacer del que hablamos para que sea una historia muy chula. Pero luego la resonancia que tienen estas mecánicas a la hora de transmitir el tema de un joven que está encorsetado por los designios de sus superiores, ¿no? De la tragedia. Las historias que salen son siempre bastante trágicas. Siempre hay amoríos imposibles, siempre hay traiciones por todas partes. Se revela la verdadera naturaleza del poder, bla, 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 bla. Y tú al principio puede parecerte que estás constreñido porque tienes que elegir de una lista de opciones, que es lo siguiente que vas a hacer. Por otra parte tienes ese colchón de saber que tú no tienes que plantearte por dónde va a ir la historia, eso va a salir solo. Y lo que te puedes plantear es preguntar por detalles de la escena, color. Pues eso es algo que me gustaría que existiera en otros juegos. Que tuviera ese colchón o esa red donde yo pudiera seguir interactuando con el texto. Esta es la gran preocupación de Vincent Baker. Y por sí solo ya vaya saliendo algo. Tú no tienes, cuando sacas la caja del Monopoly,
no tienes que decirle, no, pero espérate, necesitas una cultura de juego desarrollada durante 50 años, que realmente te dé las herramientas como máster para poder. No, sigues las manual y ya sale algo. Es un poco la preocupación que él tenía y por lo que a mí este juego me parece tan reseñable. Vale. ¿Me gusta Espada sin Amo? Sí. Seguramente sería mi número 4 si no hubiéramos hablado ya de antes, pero pongo The King is Dead el número 4 porque desearía que se jugara más y que más juegos fuesen como The King is Dead, en ese sentido, accesibles, rápidos, sale algo chulo sí o sí, y te deja un montón de libertad para, con pequeños movimientos, ir fijándote en las cosas más vivenciales, detalles, conexión entre los personajes, ¿no? Ajá. Es como, da la impresión como de que sea eh, enfocar la lista de movimientos de un PBTA, ¿no? Claro, es que es el mismo interés de diseño suyo. Claro, es el mismo autor, claro. Claro. A mí, por ejemplo, me recuerda en Apocalypse World, una de las cosas que tiene que hacer el director de juego es, ¿cómo era? Vomitar verborrea apocalíptica, ¿vale? Así está escrito en el texto. Y claro, yo una vez estaba pensando cómo podría lograr esto con una página web, ¿no? ¿Sabes? ¿Cómo hacer que una página web y me hiciera director de juego y qué tendría que decirme, ¿no? Cuando vomitara verborrea apocalíptica. Y claro, yo pensé, claro, es que esto de verborrea apocalíptica para cada persona es una cosa diferente. Por eso hay escritores y obras diferentes post-apocalípticas. No tiene nada que ver Mad Max Fury Road con El Camino o el Cartero, ¿no? Que cada uno cuenta una historia y tiene cosas diferentes, ¿no? Y aquí, sin embargo, es como si me dijeran, vale, y vomitar verborrea apocalíptica consiste en que ahora me hables de algo que antes se utilizaba de una manera y ahora se utiliza de otra. O me hables de algo que antes era súper necesario y ahora ya no tiene ningún valor. O, ¿no? Y tú ya vas escogiendo, ¿no? Tiene un poco un esquema parecido a eso, este tipo de juegos, ¿no? King is Dead. O yo, por ejemplo, ese no lo he jugado, pero he jugado uno de superhéroes, de adolescentes. Es como si Mask lo hubieran llevado a The King is Dead, ¿no? Y era por romances entre superhéroes, supervillanos, buscándose su hueco en la ciudad y sus relaciones entre ellos, ¿no? Y me gustó bastante, es que me atrae más el tema que el tema medieval. Sí. Pero lo que sí que es cierto es que, claro, como solo lo he jugado una vez, me falta esa maestría de la que hablábamos antes, ¿vale? Me sentía demasiado fuera del personaje, ¿sabes? ¿A ti te pasa, Carlos? A mí eso de que sepas lo que va a pasar o lo que puede pasar me interesa mucho. Si te lo has leído, si no, no. Es como jugué yo el otro. Claro, es que se puede jugar sobre la marcha sin leerlo, pero aún así tú ya tienes tus opciones descritas, ¿no? Enfrente de ti, es un poco los movimientos de PBTA. Esto, en el caso concreto de The King is Dead, por la temática, le da la dimensión dramática que necesita, ¿no? Ese sentido de inevitabilidad, un destino que está marcado para el personaje por sus superiores, que son su familia también, pero que ponen cosas por delante, ¿no? Ponen el honor, ponen el deber, ponen el cumplimiento de esas reglas por delante. Y cómo tú emocionalmente te intentas deslizar por las grietas que quedan entre la etiqueta de la corte, ¿no? Y de la guerra. Pero me interesa en general, me interesan otros juegos de Baker como The Sandred Lands, ¿no? Donde esa colección de minijuegos hacen muy accesible y muy fácil la asunción de dinámicas dentro del grupo un poco distintas a las que puedes estar habituado, ¿no? A lo mejor si estás en un grupo de D&D donde siempre dirige tu mismo amigo, siempre le toca a él, pues la mejor manera de que los demás se animen no es que lo perciban como el gran trabajo que esa persona lleva a cabo cada semana, ¿no? Sino que lo hagan a través de textos como Sandred Lands, donde estás cumpliendo un papel dentro del juego y no tienes que gastar energía en pensar para dónde va a ir la historia, ¿no? Sigue las instrucciones y la vas a descubrir. Pero ¿y llegas a estar en personaje? Sí, claro. ¿O estás más bien como un guionista pensando, bueno, este personaje está preocupado y ahora... Precisamente no tengo que pensar como un guionista. Eso es a lo que iba. Precisamente no tengo que pensar como un guionista. Vale. Ya están las opciones. El texto me exime de eso y me permite centrarme en los detalles. Y los detalles son puntos de conexión entre los personajes que sí que se viven muy desde dentro. O sea, que uno de los minijuegos de las escenas es el baile. Sí. Y tienes que preguntar, tienes que flirtear con otra persona
haciéndole preguntas y si nunca se puede ir directamente. Que uno de los minijuegos es el duelo a muerte. Entonces, hombre, Sí. tienes ya la estructura planteada y sabes un poco lo que va a pasar, pero precisamente por eso no actúas como guionista. A lo mejor lo estoy explicando muy mal, o a lo mejor No, no, es no, particularmente difícil de contar este no, juego, no, pero es muy fácil de jugar. claro, claro, yo, por ejemplo, la vivencia que tengo es diferente porque yo estaba más preocupado de encajar en mi personaje en la pregunta que me hacía el texto que de vivir al personaje, ¿sabes? Y mientras que tú lo que estás expresando es lo contrario, o sea, precisamente porque tú ya encontrabas encajada esa pregunta, ¿no? Y tal, podías ya dedicarte al vivir al personaje. Ahí quizá me peco de novato, ¿eh? Y No, también, bueno, ¿sabes? también depende de cómo fuera ese hack del que me hablas. Efectivamente, A lo también mejor. puede ser un hack peor que el de King is Dead. Porque, por ejemplo, hay uno, creo que se llama Dragon Hearts. ¿Sí? Hay un hack que se llama Dragon Hearts, creo que va sobre dragones enamorados. Pues a mí no me gusta, porque le falta ese final del juego. Le falta ese hilo conductor que tiene King is Dead, que es la coronación al final. Al final de la sesión va a haber un ganador y va a haber un perdedor de esta guerra dinástica. ¿Cómo te posicionas tú respecto a tu propia casa? Y Dragon Hearts le falta ese hilo conductor, entonces los minijuegos están muy, muy conexos. Bueno, no muy... Vale. Pues posiblemente sea eso lo que le pasaba a Kissing Caves, es el de superhéroes. Que no tiene. Que a lo mejor es por esa naturaleza de cómic, de venir de un cómic, que los cómics no se acaban. O sea, se puede acabar un arco, pero bueno, los personajes permanecen, evolucionan más o menos, pueden volver al punto de partida o avanzar algo, ya veríamos. O si no, se hace un reboot y se rebootea todo el universo. Pero. Y no hay un conflicto final que es el que se resuelve a lo largo del juego. Eso sí que es Sí, verdad. yo creo que ahí es donde muchos hacks pecan un poco de tal. Luego hay otros que sí me gustan, como Stewpot. Stewpot va es pastoral, tipo Ghibli, y va de regentar una taberna. Bueno, Ajá. ahí, ¿qué fin quieres, no? Realmente no es tan necesario, porque tu propio personaje pues puede hacer un poco lo que quiera, no está tan condicionado. Vale. Hemos hablado demasiado de esto. No, que es un juego raro. Con esto hemos dejado atrás tu número 4 Sí, y llegamos a mi número 4. vale, pero no tan rápido, que estos señores tendrán que irse y si te parece bien, podemos parar aquí y continuamos en la siguiente entrega. Y tú, si ya nos has comentado cuál es tu top personal, ¿te atreves a adivinar de cuáles podemos hablar en la siguiente? Déjanos una lista de posibles, de lo que tú crees que podemos hablar, y te confieso que como aciertes alguno, llámame porque te mereces un premio. Nos vemos en la próxima.